Buenos días, hermanos. Uy, tan amplio. Ahora tengo que escoger cuál lado voy a ver. No. Qué bendición estar aquí con ustedes y privilegio estar aquí con ustedes. Y la verdad es que estoy muy, no asombrado, pero es un maravillo lo que Dios ya está haciendo en esa iglesia tan joven. Y yo recuerdo por 2 años, yo y Santi estamos reuniendo, soñando de que Dios iba a hacer y reuniendo con un grupito de 20, 25 personas y pues ahora con 100 y pico, no sé cuánto, pero es mucho y es increíble ver lo que Dios está haciendo, pero no solo con los números, pero también con el deseo de crecer, el deseo de conocer más Dios y el hambre que tienen para la palabra. La verdad, para un gringo como yo, eso es algo que me anima mucho, porque en los Estados Unidos es un país donde la Biblia ha estado por muchos años, pero realmente se ha enfriado la fe de la mayoría. Y es difícil encontrar una persona que va a manejar más de 10 minutos a la iglesia. 11 minutos, no vale. Entonces aquí reunir o conocer uno de ustedes que viajan de lejos y pues la verdad cuando yo digo mis familiares en los Estados Unidos es como, ¿qué? 1 hora, 2 horas, 1000 horas de Jairo. Y es que no pueden creer porque eso no es común. Eso no es común y realmente es un testimonio de la gracia de Dios y lo que está haciendo aquí. Y entonces qué privilegio es poder estar con ustedes y es mi gozo proclamar el evangelio a ustedes. Y tal vez yo sé que pues en una iglesia de 8 meses es que todos son nuevos en un sentido, pero sé que aún hay algunos que son súper nuevos y tal vez es la segunda visita o la tercera, pues no importa, pero todos de ustedes están viniendo por una razón. Y lo que oímos varias veces es que sí, esa iglesia es diferente. Diferente, es como, pero diferente ¿en qué sentido? Pues hay muchas iglesias en Cali, pero yo creo que ustedes están viniendo semana tras semana porque estamos dedicados a proclamar las escrituras y proclamar el evangelio. Y la verdad, lamentablemente, eso no es muy común. Pero igual no estamos proclamando predicando las partes de las escrituras que nos gusta y echando las partes que no nos gusta, también es común. No estamos predicando solo las partes que te hacen sentir bien o los atributos de Dios que preferimos. Me encanta que Dios es amor, pero cuando hablamos de la ira de Dios, no hablamos de eso. Pero eso no es así en esta iglesia, hablamos de todo. Yo y Santi estamos dedicados, tenemos una responsabilidad, proclamar la plenitud de las escrituras y proclamar quién es Dios de verdad. No lo que me gusta y no que me gusta, no, es que ese es quién es Dios. Porque es Dios que es el jefe, la autoridad de todo. Y venimos a la iglesia para conocer a Dios, para adorar a Dios verdadero, no el que queremos o escoger cada parte que me gusta. ¿Y por qué tenemos otra razón que esta iglesia es diferente? Porque es nuestro enfoque en el evangelio. Eso es importante. El enfoque en el evangelio, porque es el evangelio que nos hace diferente de cada otra religión, pero también es nuestro implacable enfoque de permanecer arraigados en el evangelio, que es diferente que muchas iglesias cristianas. Pues la verdad yo creo que mi opinión no importa nada, mi opinión no vale. Lo que importa es lo que dice la palabra, lo que dice el evangelio. Y tal vez están sentando aquí por la primera vez y porque alguien te invitó y no, cuando estoy hablando del evangelio está pensando que pues he escuchado esa palabra evangelio, pero realmente ¿qué significa?
¿Qué significa el evangelio? Porque es una palabra bien usada o usada mucho, pero a veces no tiene el mismo sentido cada persona que está usando esa palabra, el evangelio. Y tal vez uno de ustedes todavía están viviendo para ti mismo en pecado. Estás viviendo como tu propio jefe. ¿Qué haces tú? Yo hago lo que quiero. Yo vivo para mí. Ese es mi camino. Ese es mi deseo, pues aprovechar lo que puedo para mí mismo. O tal vez no entienden muy bien el evangelio. O tal vez han estado enseñando en otra iglesia una versión torcida del evangelio, de cómo la prosperidad, que no, es que el Dios vino para hacerte feliz y rico, y pues hay mucho de esto aquí en esa ciudad. Esa es una evangelia falsa, y hay muchas evangelias falsas. Eso dice en Gálatas 1, pues la gente viniendo y proclamando algo que no es el evangelio de verdad. Oh, sí, pues claro que creemos en Jesús, creemos en la salvación por gracia, pero también creo que tienes que hacer obras buenas para estar recibidos de Dios. Pues ustedes no saben si estoy hablando de la Iglesia Católica o si estoy hablando del libro de Gálatas, porque es así, es lo mismo, es que sí, creemos en Jesús y eso, pero también en las obras, que tenemos que hacer obras para estar aceptados. Y si es que no, Pablo dice que ese es el evangelio falso, que no salva. Pero tal vez hay otros de ustedes que son creyentes y han sido creyentes por muchos años y están pensando que, el evangelio, ok, ya lo sé el evangelio. Ya entiendo el evangelio. Lo que me importa más es que ¿cómo necesito vivir día tras día? Pues, y la verdad era mi situación. Cuando yo era joven, yo creí en la cruz y la resurrección y todo eso, pero estaba como, ok, es Dios quien me salva, pero soy yo que necesito mantener mi salvación, soy yo que necesito vivir. Es que, ok, gracias por el evangelio, ahora dame las epístolas que necesito hacer. Realmente todavía estaba enfocada en mí mismo, ¿no? Y hay algunos de ustedes que dicen que pues cuando estoy en la lucha con mi jefe en el trabajo, pues que Jesús murió en la cruz para mí no me ayuda mucho. Pues sí, soy creyente y tal vez están pensando eso. Yo no sé cómo se aplica el evangelio, porque yo voy a decir en este sermón que el evangelio, no solamente la Biblia, el evangelio se aplica a cada área de tu vida. Y realmente esa es la base de consejería bíblica, que el evangelio se aplica a cada área de tu vida. Tu matrimonio, la crianza de los niños, tus finanzas. Pues una de las cosas que hemos discutido esta mañana es que el evangelio se aplica, no solamente la Biblia, el evangelio. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, ¿pero cómo? No entiendo. Pues yo no tengo a hablar de todas las maneras que pueda hacerlo, ese es el resto de mi vida en Cali, pero el punto es decir que sí es así. Entonces, ¿es el evangelio solamente algo que necesitamos una vez para ser salvo y pues ya no? Obviamente la respuesta es no. Es interesante, en 1 Corintios dice esta: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron tiempo pasado. Ellos recibieron la palabra, el evangelio, y eran salvos. Entonces, obviamente en la justificación, Dios nos salva una vez para siempre, nada más. Pero nota lo que dice, el evangelio que ustedes recibieron en la salvación, la justificación, en el cual también están firmes, presente, el tiempo actual, por el cual también son salvos. Y en el griego el tenso de ese verbo puede estar traducido por el cual también están siendo salvados continuamente. ¿Qué?
¿Necesito estar justificado más que una vez? No. La justificación es una declaración legal que tú eres correcto o tú eres justo ante de Dios. Solamente puedes recibir un corazón nuevo, una naturaleza nueva. Eso no tiene que pasar muchas veces, pero hay un sentido en donde el Evangelio nos salva en el pasado y sigue salvándonos día tras día en cómo estamos. Es esa santificación, esa es la santificación. Y Dios está en un sentido salvándonos cada semana o cada día de nosotros mismos y la carne que reside dentro de nosotros. Y un día en el futuro, en la glorificación, Él nos va a salvar como de la lucha contra el pecado. ¿Me explico? Es como si la santificación en un sentido es la salvación, no justificación, de mí mismo cada día de mi vida. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Es por eso estamos diciendo que el Evangelio se aplica a cada área de mi vida. Justificación una vez, santificación el resto de mi vida, glorificación una vez. Cuando me muero o cuando Jesús regresa, pues en un instante somos perfectos, no solamente en declaración, pero en actualidad. Entonces, hay un evangelio, pero se aplica a todas las áreas. Y entonces hay un sentido en que nosotros necesitamos profundizar, uno de nosotros, más y más en las verdades del evangelio. Necesitamos profundizar y aprender cómo se aplica a cada área de la vida. Entonces el Evangelio no es solamente el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, ese es Romanos 1:16, sino también es que el Evangelio es que me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Eso es 2 Timoteo 4:18. Entonces lo que quiero hacer esta mañana, el enfoque de este sermón. ¿Y por qué digo todo esto? Porque mi enfoque esta mañana es yo quiero explicar muy claramente qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo sé que Santi está proclamando cada semana el Evangelio, pero tal vez ustedes no saben qué, pero en sí, ¿qué es? Y yo quiero proclamar paso por paso qué es el Evangelio. Y estaba hablando de toda la santificación porque si eres creyente no puedes decir que eso no se aplica a mí porque yo ya soy creyente. No es así, pues todavía se aplica. Entonces, ¿qué son los elementos del Evangelio? Paso a paso. Número 2, voy a comenzar en un lugar tal vez no estás pensando. Número 2 del Evangelio es que Dios es santo. Dios es santo. La Biblia dice habla de esto muchas veces. Salmo, y yo voy a estar citando muchas citas. Entonces yo creo que mejor que marcas la cita y después puedes leer. Pero Dios es santo. Salmo 4-5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es santo. Eso es Isaías 6. Santo, santo, santo. De todos los atributos de Dios, la santidad es la única que está repetido así. Santo, santo, santo. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Pero dice Dios es santo, santo, santo. Pues obviamente Dios es amor. Pero esa repetición de 3 veces, la santidad de Dios es el único atributo que lo dice. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y lo que está diciendo es que Dios es perfecto. Dios es santo y perfecto. ¿Y por qué comenzamos el Evangelio así? Porque, número 2 del Evangelio es que según su perfección,
hay un estándar de perfección que Él tiene. Él no requiere que ustedes sean buenas personas. Dios no está interesada en que tú seas buena persona. Lo que dice en Mateo 5:48 es: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Dios dice, el requisito de ser justo ante Él es que seas perfecto. Levanta la mano si eres perfecto. Y si es así, puedes salir, porque eso no tiene nada que ver contigo. Pero si eres perfecto, no. Entonces, nadie es perfecto. Y mucha gente, cuando estamos evangelizando, los dice que, pues, nadie es perfecto. Y lo que quieren decir cuando dicen eso es que, porque nadie es perfecto, tal vez Dios va a bajar su estándar. No. Dios dice, nadie es perfecto. O pues, la primera cosa es que, pues, hay que ser perfecto. Ese es el requisito. Pero la otra parte de eso es la imposibilidad de alcanzar esa perfección. Todos de nosotros entendemos eso. Nada es perfecto, nadie levantó la mano. Entonces, Dios dice, el estándar es la perfección, pero hay un problema. Es que es imposible alcanzar esa perfección. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan ese nivel de la perfección. Pero Gálatas 2:14, sin embargo, porque esa es la imposibilidad de alcanzar. No eres perfecto, no hay ni un uno, o no hay bueno ni a un uno. Romanos 3:10. Todos de nosotros hemos fracasado en ese punto. Entonces, lo que hacemos, pues yo no soy perfecto, eso es un problema. Necesito hacer buenas obras para ganar el amor de Dios. Si mis buenas obras son más que mis malas, Dios me aceptará. Tiene que hacerlo, porque soy buena persona, ¿no? Nota lo que dice Gálatas 2:14. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, tus obras, ninguna persona en este mundo estará justificado por sus propias obras. Ninguna persona. Es lo que está diciendo Gálatas. Sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en un versículo Pablo dice, ninguna persona será justificada por sus obras. Isaías 64 dice, aún sus palabras buenas ante de Dios son malas. ¿Por qué tenemos motivaciones malas? Yo voy a ayudar a la mujer al cruzar de la calle, la anciana. ¿Por qué? Pues porque yo quiero sentirme bien. Eso es egoísmo. Aún peor, yo quiero hacer buenas obras para que Dios me acepte. Entonces, ¿tú crees que vas a poner Dios en tu deuda? Por tus obras, lo que tú has hecho, ¿Dios te debe algo? Uy, qué arrogancia es eso. Eso es un pecado inmenso. Intentar complacer a Dios por obras es un insulto a Dios. Porque estás diciendo que su estándar es tan bajo que tú puedes alcanzar. Es un insulto a Dios. Entonces, es imposible alcanzar ese nivel de perfección. Y el estándar tiene que ser la perfección, porque no es la perfección, Dios ya no es justo. Y ese es el tercer punto del Evangelio, el juicio y la ira de Dios. Porque quien Dios es, Él es justo. Él tiene que castigar ellos que rompen la ley. Romanos 6:23 dice el juicio, porque la paga del pecado es muerte.
cada uno de nosotros un día moriremos por el pecado. Efesios 2:3 está describiendo cada persona antes de la salvación. Los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos hijos de ira. Si estás fuera de la fe, si no eres creyente verdadero, estás bajo la condenación y la ira de Dios. La Biblia te llama un hijo de ira. Porque Dios es justo y según su atributo de ser justo, está obligado a ser justo. ¿Pero qué es justo? ¿Alguien se rompe la ley? Está castigado. Pues igual aquí. Si hay un juez aquí que dice que sé que eres culpable, sé que has roto la ley, pero yo no voy a hacer nada porque te amo. Lo que vamos a decir es que eso no es justo. Pues nadie le gusta la justicia cuando estamos hablando de nosotros mismos. Cuando estamos hablando de mi pecado, me encanta la misericordia. Pero si alguien mata a mi niño, quiero la justicia. Esa es la diferencia. Nos encantamos todo la justicia de Dios cuando no está hablando o se trata de nosotros. Pero cuando se trata de nosotros, preferimos la misericordia. Pues claro, queremos la misericordia. Pero Él está obligado por sus atributos ser justo. Entonces, Dios es santo. Y otra cosa de Dios es santo. ¿Has pensado en por qué una mentira es mal? ¿Por qué una mentira es mal? Porque Dios dice que no mientes. Ok, pero ¿por qué? Porque Dios es la verdad. Entonces, nosotros quienes estamos creados en la imagen de Dios, estamos puestos aquí a reflejar algo de Dios al mundo. Entonces, cuando yo me miento, lo que estoy diciendo es que el Dios, si quiero decirlo o no, lo que estoy diciendo que el Dios en quienes imagen soy yo, no es verdad. Eso es porque una mentira es mal, porque es contra el carácter de Dios. Porque adulterio es mal. Porque Dios es fiel. Y cuando yo vivo mi vida o hago una cosa que no es fiel, adulterio es infidelidad, lo que estoy diciendo es que el Dios en quienes imagen soy yo no es fiel. Porque matar es mal. Porque es Dios quien da vida. Entonces, es importante que Dios es santo porque es la santidad de Dios que define lo que es pecado y no es. Porque Dios no dice, yo digo la verdad, dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Porque muchas veces yo creo que eso es importante porque muchas veces yo creo que no entendemos por qué algo es mal o porque la Biblia dice que no. Pero está basado en quién es Dios. Si Dios no es santo, el pecado no existe. El pecado existe porque Dios es santo. Eso es porque comencé en ese punto. Y por eso, porque eso existe, ese estándar, porque Dios es perfecto. Y no podemos alcanzar, entonces, según otro atributo de Dios, de la justicia de Dios, hay juicio, hay ira contra desobediencia. Y el cuarto punto es que ese es el problema. Si estamos poniendo aquí, es que esa es la mala noticia. Porque el evangelio significa buena noticia. Y están pensando que, compadre, eso no es muy buena noticia. Me siento mal. Eso es mal. Pero si yo vengo aquí y comienzo con, ay, Dios murió por ti.
y tú no piensas, Dios puede salvarte, y si tú no ves que estás muerto en tu pecado y necesitas estar salvo, eso no importa. Como dice Gálatas 5 dice, por ejemplo, si tú estás pensando que a mis obras puedes salvarme, y no has esperado eso, o no has llegado a ese punto de sin esperanza, que mis obras no valen nada contra Dios o antes de Dios, Gálatas 5 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, hace obras, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y dice en otro versículo en Gálatas, que si tú puedes estar salvados por tus obras, Cristo es inútil. Cristo es inútil. Si puedes salvar a ti mismo, Cristo es inútil. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Por qué? Si no hablo de la noticia mala antes, ustedes pueden estar pensando que, sí, Cristo es buena idea, porque se murió por mí, qué bueno, pero realmente será salvo por mis obras. Pues no necesitas Cristo. Es buena idea nada más. Es como si estoy hablando con Santi y dices que, mira, tú tienes cáncer, o toma esta pastilla y te va a curar tu cáncer. Y él dice, pues yo no tengo cáncer. Pero no, pues Señor, toma esta pastilla y puede curar tu cáncer. No tengo cáncer, déjame en paz. Pero si yo paso 45 minutos hablando aquí son esas cosas del médico, tengo todos los resultados de las pruebas y mira que tú tienes cáncer, época 4, muy severo. Ay, no tengo esperanza, es súper mal. Pero aquí tengo la pastilla, dame la pastilla. Entonces, tenemos que, cuando estamos hablando del Evangelio, tenemos que comenzar con el mal, o la pastilla, la salvación, Cristo Jesús, es inútil. Es muy importante. Y Él es la única pastilla, digamos, en un sentido, porque la deidad de Cristo, Juan 14:6, dice que Jesús es el único camino. No hay muchos caminos. Estaba hablando con un taxista esta semana y me dijo que sí, yo creo que cada persona tiene su propia religión y pues todos de nosotros alcanzamos o llegamos al mismo punto, pues de direcciones diferentes. No, Cristo Jesús es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Dios puede salvarnos porque Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Si Jesús no es Dios, no puede salvarte. Si Dios no es humano, no puede ser su sustituto. Si Él no es Dios, no puede recibir toda la ira de Dios contra el pecado y sobrevivir. Entonces, cuando Él murió en la cruz, estoy adelantando un poco, pero es que Jesús es Dios, es suficiente para este momento. Jesús es Dios, no solo un hombre, no solo un ejemplo, es Dios mismo. Y Él es el único camino, no hay salvación en cualquier otro nombre, solo Jesús, Cristo Jesús. Estaba citando Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la noticia mala. Hay un camino, es Jesús. Dios es perfecto, requiere la perfección. Has fracasado. En un sentido, para hacerlo peor, es como, Romanos 8:8 dice que aparte de Dios es imposible, voy a citar correctamente, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
no pueden agradar a Dios. Es imposible como incrédulo hacer una cosa que puede complacer a Dios o agradar a Dios. Entonces, si tú eres un incrédulo, cada segundo de tu vida es pecado. Estás robando a Dios del aire que está dado para usar contra Él. Eso es muy severo. Un incrédulo no puede agradar a Dios. No es solamente que no quieren, no pueden. Eso es el estado de un incrédulo. Pero, gracias a Dios, no cerramos la Biblia ahí y nos sentamos deprimidos. No, hay noticia buena. Hay noticia buena. Y la noticia buena es que primero Jesús vino a vivir. Es la justicia de Cristo. ¿Por qué no estoy comenzando con su muerte? Porque Él vivió por 33 años. Si Él solo tenía que morir, Él pudiera haber venido y había crucificado con 1 año. No, Él vivió. Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No, he venido para poner fin, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él vivió por 33 años sin pecado. ¿Por qué? Para ser nuestro sustituto. La justicia que tenemos que tener para entrar al cielo, Jesús ganó en su vida. Él vivió tentado en cada manera como nosotros, pero sin pecado. Su vida importa, no solamente su muerte, también su vida. Entonces Él vivió y con la justicia de Dios, nunca desobedeció ni un punto de la ley. Vivió perfectamente y esta es lo que necesitamos. 2 Corintios 5:21 es que Él vivió, o Él nos dio la justicia de Cristo también. Número 6, la cruz, la muerte de Dios. Obviamente tenemos que hablar de eso. 1 Pedro 3:18 es porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El punto es, la consecuencia de tu pecado es la muerte. Hemos visto ya en Romanos 6:23. Entonces, alguien tiene que morir por su pecado. Y Cristo dijo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a recibir toda la plenitud de la ira de Dios en tu lugar. Ustedes todos, yo merezco el infierno. Yo merezco estar una eternidad en el infierno. Y Cristo dijo, no, yo lo voy a tomar. Yo tomaré ese juicio en mi propia vida. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ser libres. Esa es la gracia. Pues estamos otra vez estamos adelantando un poco, pero es difícil porque cuando estamos hablando, Él tenía que morir para ser nuestro sustituto, porque eso es lo que merecemos. Y dijo, y no era como ellos mataron a Jesús contra su voluntad. No, Él dice que, ese es donde estoy mal, porque tengo los versículos en inglés, entonces yo tengo que traducir al punto, pero es como, Él dice que tú no puedes tomar mi vida, yo doy mi vida. Él estaba haciéndolo no por fuerza, pero por su propia voluntad, por el gozo del Señor. Hebreos 12:2. Entonces, tenemos la justicia de Cristo, tenemos la vida de Cristo, tenemos la muerte de Cristo. Pero para nosotros, ¿qué? Número 7, el arrepentimiento.
El arrepentimiento. Si no podemos hablar del Evangelio sin hablar del arrepentimiento. Hechos 17, 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepienten. Y nota, el arrepentimiento fue el mensaje de Cristo. Marcos 1, 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús estaba predicando, hay que arrepentirse. Y ese es un lado, arrepentirse, y el otro lado de la misma moneda es la fe y la confianza. Ese es Juan 3:16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero pausar un momento aquí, porque es fácil decir que yo tengo fe, pero yo creo que muchas veces no entendemos qué es la fe. Nota que, porque yo no leí solamente Juan 3:16. Nota que yo añadí también los versículos 14 y 15 que habla del serpiente en el desierto, porque lo que está diciendo aquí es que la fe no es solamente algo intelectual. Sí, yo creo en unos hechos de Dios. No, mira, aquí estamos. Eso es donde yo tengo que hacer más poco movimiento por la cámara, pero es que estamos caminando en un camino hacia el infierno. Eso es donde estamos, todos nosotros estamos caminando. Dios dice, arrepiéntate y cree en Dios. El arrepentimiento, ¿cuál es primero? Es la misma acción. Estoy caminando hacia el infierno y yo tengo que arrepentirse, significa cambia la dirección. Y estoy cambiando la dirección. Estoy caminando en esa dirección porque tengo fe en algo. Tengo fe en algo. Entonces ya tengo fe. Pero cuando dice que arrepiéntete, es cambia la dirección. Y para cambiar la dirección, yo tengo que cambiar el objeto de mi fe. ¿Me explico? Yo tengo que poner mi fe en otra cosa para cambiar la dirección. Por eso arrepentimiento y fe, pues la misma cosa, dos lados de la misma moneda. Entonces, yo tengo que arrepentir de la vida de pecado que estoy viviendo y tengo que poner mi fe en mejor Salvador, el único Salvador. Y eso también significa que yo no puedo seguir caminando en esa dirección y decir que sí, yo creo en Dios, estoy caminando hacia el infierno, yo me arrepiento, Dios, yo tengo fe en ti, y sigo caminando allí, no tiene sentido. Arrepentimiento es una cambio de dirección y poniendo mi fe en otra cosa. Entonces el arrepentimiento es necesario para ser salvo. Y es no solo confianza, o no es solamente, sí lo creo unas cosas, pero es una confianza total. Por ejemplo, si estamos en un barco y hay tiburones alrededor del barco y hay sangre en el agua, y yo digo que mire, yo tengo esa cosa aquí. Y si tú recibes en tu brazo y saltas dentro de los tiburones, por los ingredientes de esa lata, no te van a tocar. Sí, lo creo. Dámelos. Oh, sí, los ingredientes, sí, eso va a servir. Lo creo todo eso. Yo tengo fe. Oh, entonces si tienes fe, pon en tu brazo y salta. Mejor tú primero. Y muchos de nosotros estamos haciendo eso. Estamos diciendo, sí, creo en Jesús. Creo Jesús. Entonces, pon tu confianza en Él. Pues yo tengo la información acá. Pero si no estoy poniendo toda mi confianza en Él, mi confianza, estoy más o menos, si Dios dice que, ¿por qué debo aceptarte en mi cielo? Si tu respuesta comienza que, porque yo,
punto, 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 tu confianza no está en Cristo. Tu confianza está en otra cosa. La respuesta es, ¿por qué debo de permitirte mi cielo? Porque Cristo hizo eso. Aparte de eso, estoy condenado, yo no tengo esperanza. Estoy basando todo en lo que Cristo ha hecho. Eso es que significa confiar, tener fe. Yo no me importa qué tienes en tu cabeza, sino es un fe de confianza. Porque es cuando está hablando de los serpientes en el desierto, está citando números. Y lo que pasó es Dios mandó serpientes para picar a las personas que estaban en pecado. Y él dijo, ok, ¿sabes qué? Pon la serpiente bronce en la rama. Y si estoy en el otro lado del campamento, porque eso no fue así como, oh, la serpiente está aquí. No, es que era un grupo de millones de personas, ¿no? Y dice que si tú vas al serpiente, vas a vivir. Y si estoy aquí en el otro lado del campamento, en mi carpa, diciendo que sí, tengo fe que ese serpiente puede salvarme. Entonces, súbate y ve. No, yo tengo confianza que la fe me va a salvar. Tú vas a morir en tu pecado. Los que eran curados eran ellos que se pararon o gatearon al serpiente diciendo que esa es la única manera que voy a vivir. Eso es confianza. Si quedo aquí con mi información, voy a morir en mi pecado. Tengo que ir a Cristo Jesús. Está diciendo como el serpiente estaba levantado, también nosotros también tenemos, el Hijo de Hombre tiene que estar levantado en nuestros corazones, ¿no? Eso es importante. Y parte de eso, el resultado de eso es el perdón y la gracia. Esa es la buena noticia. Colosenses 2, 13 a 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, eso es lo que ya hemos hablado, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Él está listo a perdonarnos todo lo que tenemos en nuestra cuenta en contra de Dios. Dice Él, en la cruz yo puedo borrar lo que está ahí en tu cuenta, puedo cancelar la deuda que tienes. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no tenemos que estar ante de Dios en el día de juicio con una lista de mis delitos y pecados. Es una página vacía porque Cristo en la cruz borró todo. Ese es el perdón, esa es la gracia, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo hace todo por su propia voluntad. Qué milagro, ¿no? Él está salvando, está perdonando, puro gracia, nada más. Él no necesita tus obras sucias. Él ya tiene las obras de Cristo. Él ya tiene la muerte de Cristo. Él tiene todo lo que necesita en Cristo Jesús. Y parte de eso es la justificación. Segundo, ya hemos hablado un poco de eso. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos declara puro y perfecto ante de Dios. Pues yo no soy perfecto, yo no soy puro en sí, pero una declaración legal de una vez para siempre, que cuando Dios dice que yo veo Michael, es que yo veo la justicia de Cristo Jesús. Entonces, en mí, ese 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos como creyentes, Dios no ve como ve Cristo, perfecto y justo, aunque no es verdad aparte de Él. Entonces,
el próximo paso, pues tantos pasos, pues casi estoy separando todo paso a paso, pero realmente muchas de esas cosas al mismo tiempo, pasan al mismo tiempo. Pero es que yo puedo predicar un sermón acerca de la justificación, del perdón, de gracia. Es que nada más que estoy como, eso es lo que está pasando en la salvación. Pero rápido. Entonces, el señorío, ya hemos hablado un poco de esto. Yo no puedo seguir caminando en la misma dirección, decir que, no, yo soy creyente. Vivo como el diablo, pero sí, soy creyente. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lo que está diciendo es que eres un esclavo. Si eres creyente, la verdad, cada uno de nosotros es esclavo. Eres o esclavo del Satanás y tu pecado, o esclavo de Dios. Uno es un dueño que te odia y quiere destruirte. Otro es un dueño que te ama y tiene bendiciones y la vida eterna. Eres un esclavo de cualquier manera. Y si tú eres un creyente, dice que Dios te compró en la cruz. Entonces, si Dios me compró y soy esclavo de Dios, yo no puedo decidir si quiero obedecer cualquier cosa. Dice que sí, no debo tener relaciones físicas con mi novia, pero no, como esclavo yo no tengo opción. Eso es lo que hago porque Dios dice. Esa es parte del señorío, ¿no? Es que yo obedezco porque soy esclavo. Y Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero en las dos situaciones estás sirviendo a alguien. Estás caminando en un camino. Yo no puedo caminar hacia el infierno diciendo que estoy sirviendo a Dios. Es imposible. Y la última parte del Evangelio que yo creo que no pensamos tanto es la resurrección. La resurrección. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y Pablo está diciendo qué es el Evangelio. Y dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme de las Escrituras. Está hablando de las cosas más importantes del Evangelio y dice que parte de eso es la resurrección, pero sigue más abajo en ese capítulo, versículos 13 a 19. Y dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Dice en versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, nosotros somos iguales que cualquier otra religión falsa, los budistas, los musulmanes, que todos los héroes de su fe se murieron y se quedaron muertos. Pero gloria a Dios, adoramos un Salvador que no quedó muerto, pero también resucitó. Resucitó. Y eso es buena noticia porque eso significa que Él conquistó la muerte. Él conquistó el penal más severo, que es la muerte. Él conquistó Satanás en ese momento. Porque dice después en capítulo 15 que, espera, voy a leer fielmente.
En versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Cristo conquistó en su resurrección y probó que Él es Dios y también que el Padre aceptó su sacrificio. La resurrección es clave para el Evangelio. Entonces, implicaciones para los incrédulos. Pues las implicaciones para el incrédulo es sencillo. Por causa de tu pecado, eres un enemigo de Dios. Y tú mereces el juicio por romper su ley. Usted, no sé quién eres, pero en tu pecado, aparte de Cristo, vas al infierno para una eternidad. Ese es el juicio de Dios, porque Él es justo y tiene que castigar el pecado. Y la Biblia es clara, hay que estar reconciliado con Dios. Eres enemigo de Dios, hay que estar reconciliado con Dios. Y lo haces a través de Cristo Jesús, como ya hemos hablado. Cristo Jesús solo. Entonces, lo que les pedimos hoy es que confiesen sus pecados, que se arrepienten de sus pecados, que ponen tu fe en Cristo Jesús, que confían en Cristo Jesús solo para la salvación, la vida que vivió, la muerte que murió, la resurrección que conquistó la muerte. Hay que poner tu fe en eso solo. Hoy es el día de salvación. Y cada día que dices que no, mañana mejor, pues no estás prometido mañana. Y cada día que rechaces este mensaje, estás endureciendo su propio corazón. Y nota esta, muchas veces en la Biblia no dice que el Evangelio no es solamente una oferta, es un mandamiento. Dice en 2 Tesalonicenses 1:8 que ellos Segundo Tesalonicenses 1 dice: cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama del fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nota que dice, ellos que no obedecen el Evangelio, porque es un mandamiento de Dios. Arrepiéntense y creen en Jesús. Entonces, rechazar es otro pecado, lo más grave que todo. Hoy es el día de la salvación. Y si estoy describiendo a usted, habla conmigo, con Santi después, porque hoy es el día de salvación. Ok, implicaciones por cristianos. Pues yo soy cristiano, yo no sé qué hacer. Como dije antes, si eres un cristiano verdadero, no necesitas ser salvo de nuevo. No necesitas estar justificado de nuevo. Pero sí necesitan aprender cómo predicar el Evangelio cada día a ti mismo. ¿Qué significa eso? Necesito recordarme de las verdades que contiene para animarme, para confrontarme, para recordar las promesas de Dios, por ejemplo. O para el cristiano verdadero, el Evangelio es tu vida. Es tu vida. Nunca nos graduamos más allá, nunca nos pasamos del Evangelio, nunca graduamos del Evangelio. Lo más tiempo que soy cristiano, me noto que son las cosas sencillas, son las cosas básicas, que realmente son los más maduros en la fe, son ellos que están más fuertes en los básicos. No es algo que es que soy maduro porque yo entiendo esa doctrina muy complicada. No, es que él que está confiando y dependiendo más y más en la salvación de Cristo Jesús, ellos que son maduros.
Es por eso, porque se aplica a cada área de la vida. Eso es porque me gusta la consejería bíblica. Porque no es mágica, pero es como el evangelio se aplica a tu matrimonio, a cualquier cosa. Nota, Efesios 5, compara tu matrimonio, el propósito de tu matrimonio con el evangelio. Los hombres tienen que amar a sus esposos como Cristo amó la iglesia y dio su cuerpo para ella. Entonces, a un matrimonio en sí es una representación o una foto, no sé cómo se dice, ilustración del evangelio en práctica. Y piensen eso, el evangelio no es solamente un mensaje, es una persona. Jesucristo es el evangelio. Él es la buena noticia para nosotros. Otra aplicación. El evangelio continuamente nos fuerza a ser humildes. Pues piensen cuántos pecados son de orgullo. ¿Cómo nos fuerza a ser humildes? Porque yo sé mi pecado. Yo sé quién era yo antes de Dios. Efesios 2, 1 a 3. Yo recuerdo que yo no merezco nada excepto el infierno. Y si merezco el infierno, yo no puedo decir, yo soy orgulloso y que, ¿quién eres tú tan mal en tu pecado? Soy yo sin Cristo. Debemos ser humildes por el evangelio. ¿Y cómo podemos ser autojustificados en nuestros propios ojos sabiendo quién éramos antes? Es imposible. Y mire, ¿cuántos pecados suceden en una iglesia por la gente autojustificadas? Piensa en eso. Esa persona tan mal en su pecado. No, es que la humildad que viene del evangelio es porque yo sé que aparte de la gracia de Dios soy peor. Soy peor que esa persona, esa prostituta. Eso soy yo sin Cristo, aparte de la gracia de Dios. Tal vez en otra síntoma del pecado, pero el corazón es lo mismo. Cuando estás sufriendo y hay pruebas y estás tentado gruñir, quejarse, recuerda que aparte del evangelio estaría en el infierno ayer. Entonces aún podemos agradecer a Dios en pruebas, sabiendo que lo peor que pasa en esta vida, pues yo merezco el infierno, yo merezco peor. Y cuando dice que da gracia en todo, en el sufrimiento y todo, es como, ¿cómo podemos dar gracia en sufrimiento? Sabiendo que aparte de Cristo Jesús, yo merezco mucho peor. Yo merezco mucho peor. Y si mi jefe maltrata, pues lo merezco el infierno. Yo puedo soportar abuso de mi jefe, porque gracias a Dios todavía no estoy en el infierno. O cuando estamos preocupados que Dios no va a proveer para nosotros, podemos saber que Él, Romanos 8, dice, entonces, ¿qué diremos a estos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él que no examinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios, quien dio su propio Hijo para salvarnos de nuestra necesidad más grande, podemos confiar que Él también va a proveer para nosotros. Cuando estamos sufriendo, podemos regocijar en la resurrección de Cristo que garantiza nuestra propia resurrección. Y que todo el mal en este mundo no va a durar para siempre. Y un día estaremos en el cielo con Él, con puro gozo y todo. Y eso nos da esperanza. Es imposible, si estamos predicando el Evangelio cada día a nosotros mismos, es imposible vivir sin esperanza. Y muchos de nosotros cuando estamos luchando contra el pecado, no tenemos esperanza. Esa es una gran cosa en consejería bíblica, es que la primera cosa es dar esperanza a las personas. Porque muchas veces no hay esperanza para mi matrimonio, no hay esperanza en mi lucha contra pornografía, no hay esperanza. Siempre como cristiano hay esperanza.
porque también tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El mismo Espíritu que resucitó Cristo Jesús vive dentro de nosotros. Es imposible vivir como cristianos sin esperanza. Y cuando no, piensas que no hay esperanza y no podemos escapar a un patrón de pecado, Romanos 6 nos dice que ya no somos esclavos de pecado. Ya no somos esclavos de pecado y podemos vivir y glorificarle así. Pues esos son pocos ejemplos que yo pensaba en como 5 minutos de cómo se aplica el Evangelio a la vida de cristiana. Así es. Nunca graduamos de la iglesia o el Evangelio. Siempre necesitamos profundizar más y más en esas verdades. Y esa es la idea. Crecer más y más en nuestro entendimiento del Evangelio para estar continuamente cambiado por el Evangelio. Oremos.